Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva unidad donde vamos a estar hablando de evaluación y sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional. Los contenidos que vamos a abordar en esta unidad van a ser los sistemas de vigilancia, la evaluación nutricional y alimentaria de la población, la definición de los sistemas de vigilancia, sus objetivos, los usos, algunos métodos útiles para su aplicación. Vamos a hablar de marcos conceptuales que podemos aplicar o que nos pueden ser útiles, los indicadores más importantes, las principales encuestas y fuentes de datos que podemos encontrar específicamente en Argentina. Bien, entonces, para hablar un poco de la evaluación nutricional en la población, nosotros ya lo hemos mencionado a lo largo de la cursada en distintas unidades o en distintos temas, se ha mencionado este aspecto de que es necesario evaluar, pero hay que pensar por qué, vamos a profundizar ahora por qué es necesario evaluar. Entonces, a mí la analogía que se me ocurría es no tener evaluación o no considerar la evaluación es una suerte de navegar sin brújula y sin faro, es decir, no sé hacia dónde estoy yendo, no sé por qué estoy yendo a ese lugar, no sé si estoy yendo bien o no y no sé a dónde voy a llegar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las políticas y los programas que yo quiero implementar para mejorar el estado nutricional de la población no se realizan porque sí, es decir, están basados en datos de la realidad que me sugieren cuáles son las problemáticas más importantes, cuáles son las problemáticas más prevalentes, cuáles son las causas de esas problemáticas, y si aplico yo algún tipo de estrategia para su abordaje, necesito saber si están funcionando, si están yendo bien, o si es necesario realizar alguna modificación. Todo eso se hace a partir de evaluar, es decir, de realizar mediciones sobre esos aspectos. Entonces, es necesario contar con información útil tanto para respaldar, mejorar y orientar las decisiones sobre la necesidad de intervenciones nutricionales de la población y la magnitud y distribución de los problemas nutricionales. Bien, entonces dicho esto, ¿qué podemos definir o a qué nos referimos con evaluación? Básicamente es medir y monitorear la ingesta de alimentos y nutrientes, la seguridad alimentaria, el estado nutricional, los resultados de salud, de aspectos vinculados a la nutrición, por supuesto, así como los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la alimentación saludable y otros factores relacionados. Es decir, nosotros también ya deberíamos intuir a lo largo de lo que hemos ido abordando en la materia, que el estado nutricional de la población está vinculado no solo con aspectos intrínsecamente o estrictamente, por decirlo de otra forma, vinculados a la nutrición, sino también muchos otros aspectos que terminan impactando en el estado nutricional de la población. Entonces vamos a acá realizar una de las primeras diferenciaciones, que es el concepto de evaluación y el concepto de vigilancia. Con evaluación nos referimos a realizar estas mediciones del estado nutricional de la población y los factores asociados en un momento puntual, ¿no? En un espacio y en un tiempo específico. Por eso la representación es como decir, como sacar una foto de la situación. Por otro lado, la vigilancia es el seguimiento continuo de esas mediciones, de esas mismas mediciones. Esto lo que me permite a mí es ver las tendencias temporales, anticipar situaciones y ver el efecto de las medidas de mejor forma. Entonces, esto comparado a la foto es como tener un video o una película de la situación. Entonces, podemos empezar a decir que un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional es un instrumento para detectar problemas de nutrición y de salud relacionados con la nutrición, así como para dar seguimiento a las políticas aplicadas, tanto para programas de desarrollo como de emergencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos también definir un SISBAN? Como un sistema o un mecanismo para transferir datos sobre alimentación y nutrición a la acción, mediante la formulación, modificación y aplicación de la política alimentaria y nutricional de un país. Esto es fundamental, es decir, nosotros realizamos o aplicamos tanto una evaluación como un sistema de vigilancia para que esa información se traduzca en acciones para mejorar los problemas que detectamos, ¿no? No es que realizamos evaluaciones y mucho menos vamos a poner un sistema de vigilancia si no vamos a utilizar esa información. La meta entonces final de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional es proporcionar información periódica y actualizada sobre el estado nutricional de una población y los factores que lo influyen. Esta información va a servir de base para la toma de decisiones por parte de los responsables de la planificación de políticas y gestión de los programas. Esto es importante porque yo lo que tengo que considerar es no solo cuál es mi intención con recolectar esta información y generar los informes, sino también es quiénes son los usuarios de esta información, que pueden ser, por supuesto, la comunidad, pueden ser colegas, pueden ser
distintos tipos de actores, pero los actores fundamentales que tienen que recibir y hacer uso de esta información son aquellas personas que están abocadas a la planificación política y a la gestión de estrategias vinculadas a la mejora de la nutrición de la población. Bien, entonces acá algo una reflexión que les quería hacer es que nosotros, por supuesto, vamos a pensar, bueno, ¿qué tenemos que evaluar? Aspecto del estado nutricional, eso está claro. Pero no tenemos que dejar de lado que el estado nutricional está íntimamente relacionado con la salud de la población. El estado nutricional afecta a la salud afecta al estado nutricional. Entonces tenemos que considerar, si queremos tener una visión un poco más completa de la situación, podemos también considerar medir aspectos del sector salud o vinculados a la salud. Y por supuesto va a ser muy interesante siempre, además del estado nutricional, conocer las causas de los problemas nutricionales. Entonces tenemos que recordar, y esto ya lo hemos visto, que hay muchas causas de los problemas nutricionales que las podemos incluso organizar por niveles. También tenemos que pensar que el estado nutricional va a estar íntimamente relacionado, afectado por la situación económica y social de la comunidad, de la población, del país. También va a depender de la producción de alimentos, ¿por qué no también de cómo interacciona la población con los entornos alimentarios? Y también si consideramos que a la situación socioeconómica de la producción nos invita a pensar que también el estado nutricional está sí o sí intrínsecamente vinculado con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque si yo deseo hacer una evaluación, implementar un sistema de vigilancia nutricional, tengo que pensar no solo en medir cuestiones estrictamente relacionadas al estado nutricional, sino también puedo considerar todas estas otras dimensiones que van a ser muy útiles y me van a brindar una imagen un poco más global de la situación. Bien, entonces, ¿cómo puedo comenzar a pensar en todos estos aspectos que mencioné recién? Bueno, podemos aplicar distintos marcos conceptuales, como por ejemplo este que ya lo conocen, que es el marco conceptual de UNICEF para análisis de causas. Por ejemplo, aplicar o considerar este marco si yo estoy tratando de evaluar las causas de un problema nutricional, sí o sí me va a invitar a pensar en causas que sean directas, causas que sean subyacentes o causas que sean estructurales o básicas. Entonces, me ayuda a pensar en los niveles de información que puedo llegar a necesitar para hacer un buen análisis de causas. Lo mismo si estoy pensando en aspectos relacionados a la seguridad alimentaria. Si yo pienso en las dimensiones de la seguridad alimentaria, voy a pensar que mi evaluación nutricional o mi sistema de vigilancia puede servirse de aspectos vinculados a la disponibilidad de alimentos, al acceso, a la utilización o a la estabilidad. Y ni hablar si pensamos en los marcos conceptuales de sistemas alimentarios, que me dicen que los problemas nutricionales o de dieta o de salud vinculadas al estado nutricional están precedidos por aspectos vinculados a la producción de alimentos, a los entornos alimentarios, al comportamiento de los consumidores y motorizados por un montón de otros factores que si yo lo considero o lo tengo en cuenta, voy a pensar en muchísimos niveles de información que me van a dar una visión mucho más global y mucho más holística de la situación. Bien, entonces, ¿qué objetivos puedo perseguir yo con la evaluación o con un sistema de vigilancia? Puedo, como ya mencionamos, describir el estado nutricional de la población, puedo proporcionar información que contribuya a analizar las causas y los factores asociados, puedo promover la toma de decisiones por parte de los gobiernos, es decir, para que tomen acciones para mejorar la salud de la población, para mejorar el estado nutricional, perdón, no la salud, facilitar predicciones basadas en las tendencias actuales, es decir, también anticipar hacia qué dirección estamos yendo y supervisar los programas. Es decir, una vez que los actores involucrados toman decisiones a partir de información disponible, continuar evaluando o específicamente los sistemas de vigilancia lo que me permiten también es ver cómo evolucionan esa situación después de aplicar estas intervenciones y por lo tanto ver qué tan eficaz o qué tan efectivas son estas intervenciones. Por otro lado, también puedo pensar en situaciones de emergencia, cuando hay emergencias nutricionales, quizás los objetivos ahí de un sistema de vigilancia pueden cambiar, porque quizás ahí los objetivos pueden ser establecer un sistema de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo rápido, identificar las estrategias más adecuadas para evaluar esa situación o para abordarla, desencadenar respuestas rápidas, focalizar grupos de riesgo y específicamente identificar niños con desnutrición, que son una población de alto riesgo y que se ve muy impactada por emergencias nutricionales. Entonces puede ser parte de un objetivo ya más en una situación de emergencia.
Este es simplemente un esquema muy básico para pensar cómo distintos objetivos pueden plantearnos distintas necesidades de información e involucrar distintos sectores, como por ejemplo, en una situación donde mi propósito es instalar un sistema de alerta temprana por una emergencia nutricional, tengo un horizonte temporal, por supuesto, de corto plazo, y quizás lo que voy a necesitar es información de la disponibilidad de alimentos que hay o de los efectos o el impacto nutricional, pero temprano, es decir, no puedo mirar cambios en el estado nutricional a largo plazo. Necesito información sobre el estado nutricional que se pueda modificar de forma rápida. Y ahí vamos a ver que los sectores que pueden estar involucrados son de agricultura, meteorología, en el caso de las emergencias eh, meteorológicas o vinculadas a problemas de la producción, ganadería, alimentos, sector salud. En cambio, si por ejemplo miramos abajo del todo de esta tabla, si yo por ejemplo estoy interesado en las tendencias de los problemas nutricionales vinculados a los excesos, es decir, a la obesidad y a las enfermedades relacionadas a la misma, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, quizás tengo un horizonte temporal a largo plazo y lo que puedo llegar a necesitar es información de cambios en el estado nutricional, pero con otro tipo de información, otro tipo de indicadores, como lo vamos a llamar más adelante, del estado nutricional, quizás que se mueven o se modifican de forma más tardía. Puedo tener datos de morbilidad por todas estas enfermedades que mencionamos, entonces quizás hay sectores que pueden ser muy útiles acá, como el sector salud o el sector de alimentos, pero también podríamos involucrar otros, es decir, no recordemos que para tener una visión más holística tenemos que ser más intersectoriales con estos aspectos. Bien, entonces, ¿qué funciones? Ya mencionamos qué es la evaluación, qué es la vigilancia, vimos los objetivos que podemos perseguir, que podemos plantear distintos objetivos y las utilidades que puede tener. Ahora, ¿qué funciones puede cumplir, o sea, un sistema de vigilancia? Eh, Como ya hemos mencionado, también obviamente va a servir para planificar y diseñar políticas a nivel nacional o sectorial, el seguimiento y la evaluación de los programas que ya se hayan aplicado, que se vayan aplicando, la identificación de problemas y la defensa de los derechos, es decir, nosotros identificar problemas de la malnutrición también está evidenciando eh, problemáticas de vulneración de derechos, como el derecho a la alimentación u otro tipo de derechos de aspectos o de dimensiones que están vinculadas a la malnutrición, y también alertar de forma oportuna la escasez de alimentos, como habíamos hablado recién, cuando estamos en situaciones de emergencia y nos interesa alertar temprano, específicamente con un sistema de vigilancia, para evitar, es decir, para prevenir que esas situaciones se agraven. Y otra situación que puede ser interesante es el seguimiento de los efectos de políticas de ajuste estructural, es decir, eh, hay países como puede ser en nuestro caso, en nuestra coyuntura, donde se aplican distintos tipos de políticas, de políticas que, que lo que hacen es, en definitiva, realizar cuestiones de ajuste, principalmente económico, eh, y lo que es necesario saber es cómo está impactando eso a las distintas dimensiones del estado nutricional o al estado nutricional de la población. Es decir, el gobierno o quienes aplican estas medidas de ajuste deberían también estar interesados o informarse de cuál es el impacto que están teniendo sobre el estado nutricional al aplicar este tipo de estrategias. Bien. Entonces también vimos sus funciones. Ahora vamos a pasar a hablar específicamente de aspectos operativos de la vigilancia o de la evaluación nutricional. Nosotros mencionamos que, en definitiva, evaluar era medir, realizar mediciones de múltiples aspectos vinculados al estado nutricional. Entonces, nosotros lo que necesitamos en definitiva son datos. Entonces, datos podemos considerar que podemos obtenerlos de fuentes primarias, que sería o básicamente nos referimos a salir a recolectar datos. Entonces pueden ser encuestas, eh, pueden ser mediciones, pueden ser distintos tipos de muestras vinculadas al estado nutricional de la población. Y estas se realizan en la mayoría de los países. La realidad es que se llevan a cabo. En muchos países se llevan a cabo con una continuidad, una cierta continuidad. Y eso les permite también utilizarlo como un sistema de vigilancia o utilizar esa información para aplicar sistemas de vigilancia. Y en otros países se hacen de forma más esporádica porque la realidad es que es un emprendimiento bastante complejo y bastante costoso salir a recolectar muchísimos datos nutricionales en toda la población. Entonces, lo otro que podemos considerar o utilizar o tener en cuenta son las fuentes secundarias, es decir, datos que ya se estén recolectando con otro tipo de funciones, por otro tipo de sectores, pero de los que yo puedo hacer uso
y de forma mucho más económica y mucho más práctica y más accesible, puedo también realizar un seguimiento o una evaluación del estado nutricional de la población. Entonces, por ejemplo, podría ver si el sector salud no tiene ciertas estadísticas que ya se estén llevando a cabo, las encuestas, por ejemplo, en el caso de Argentina, que pueden ser las encuestas de gasto de hogares, encuestas demográficas, las encuestas permanentes de hogares, todo ese tipo de información me puede ser útil a mí sin necesariamente generar un gasto nuevo en salir a hacer un nuevo tipo de nuevo evento de recolección de datos. Bien, dicho esto, nosotros podemos pensar, bueno, sé que necesito medir aspectos vinculados al estado nutricional y ciertas dimensiones vinculadas, sé que puedo salir a recolectar información primaria y secundaria. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo aplico un sistema de vigilancia? Y la realidad es que hay un conjunto de metodologías, un puñado de metodologías que se suelen sugerir, aunque no son excluyentes, eh, se pueden aplicar y son usualmente descriptas. Una puede ser realizar, como mencionábamos recién, encuestas de alimentación y nutrición a gran escala, realizarlas con una frecuencia constante para aplicar un sistema de vigilancia puede ser difícil por el costo y porque es una empresa de gran magnitud. Eh, entonces, la idea es utilizar datos de grandes encuestas, específicamente sobre alimentación. Nosotros después en otra clase vamos a hablar del caso de Argentina, donde tenemos a las ENIS, que son las encuestas nacionales de nutrición y salud. Y si no, como mencionábamos recién, utilizar datos de encuestas secundarias. También, si no, la alternativa es hacer encuestas a pequeña escala, pero que podamos hacerlas de forma repetida, utilizando algunas metodologías estándar. eh, de quizás datos un poco más concentrados, un poco más rápidos, más simples, pero que nos permitan recolectarnos de forma repetida. Entonces, ayudan también a los gestores de política a ver qué zonas, por ejemplo, en qué regiones puede haber problemáticas más graves o puede haber situaciones de riesgo, o a monitorear intervenciones también, ¿por qué no? Bien. Otra estrategia comúnmente descrita de la vigilancia es el uso de sitios centinela. El uso de sitios centinela básicamente lo que implica es tomar un espacio, un conjunto o una unidad de análisis puntual, que puede ser una familia, puede ser una institución, puede ser un individuo, que lo usamos como representativo de un conjunto poblacional mayor. Eh, entonces, solo con vigilar esa unidad de análisis, hacemos inferencias sobre el resto de la población. Por ejemplo, para un ejemplo concreto, podríamos intentar monitorear, eh, en vez de tener acceso, por ejemplo, a todas las escuelas de una comunidad, podríamos tomar una y monitorear esa y medir ciertos aspectos del estado nutricional de los niños ahí, y si estos se modifican, cambian o existiera alguna dificultad, nosotros podríamos sugerir que eso está sucediendo en toda la comunidad. Otra estrategia que comúnmente se sugiere es el monitoreo del crecimiento de los niños. Vamos a ver que la evaluación nutricional o la vigilancia utiliza mucho la evaluación nutricional, específicamente antropométrica en niños, porque son una población de riesgo que se ve es muy sensible a modificaciones del estado nutricional y lo refleja mucho en aspectos antropométricos, es decir, del crecimiento. Entonces, realizar mediciones del crecimiento de la población infantil es súper útil. Y esto, por ejemplo, podría aplicarse en distintas metodologías, como lo que se conoce como censo-talla, por ejemplo, que es una estrategia que implica la medición censal, es decir, de todos los niños en un día específico, por ejemplo, de la medición de la talla de todos los niños de un cierto grado, ¿no? Entonces, aprovechando que la escolaridad primaria suele ser bastante universal, podríamos tener muy buena información y si lo aplicamos con una cierta frecuencia, vamos viendo los cambios en el crecimiento de los niños, no del mismo conjunto de niños, sino de cómo van creciendo los niños en ese grupo etario en una población. Esto entonces, por ejemplo, si consideramos que podría realizarse un solo día, que requiere no tanto costo, no tantos instrumentos, y que se puede aplicar capacitando, por ejemplo, a las maestras, puede ser algo bastante accesible y que me puede permitir entonces tener una vigilancia continua del crecimiento de los niños. Bien. Después el INCAP, que es el Instituto de Nutrición del Caribe y Panamá, tiene algunas otras estrategias que propone.
como por ejemplo la sala de situación o los sistemas de alerta temprana. Sala de situación, para que se den una idea, a mí me gusta ejemplificarlo con lo que fue la pandemia por COVID. Si recuerdan, durante la pandemia se realizaba mucha vigilancia sobre la situación COVID. Ustedes recuerden que nosotros continuamente teníamos datos a diario de eh, cuántas personas se habían contagiado, cuántos eran por hisopado, cuántos eran por contacto epidemiológico, cuántas personas se habían muerto, cuántas personas ya se habían curado, cuántas personas se habían vacunado. Por distintas regiones, por países, toda esa información estaba constante y a diario. Todo eso porque había un sistema de vigilancia eh, muy importante, muy concentrado para medir la evolución del COVID. Y si uno, por ejemplo, quería ver la situación de toda esa información y toda esa evaluación continua, podía ingresar, por ejemplo, distintas, actualmente se manifiestan en páginas de internet, por ejemplo, que tienen todos esos indicadores ahí dispuestos. Entonces eso es lo que sería una sala de situación. Antes eran espacios físicos y ahora obviamente pueden ser espacios web. Bien. En el caso de situaciones de emergencia, no hay un método único para decidir qué hacer o aplicar en situaciones de emergencia. Quizás el uso de individuos o sitios centinela puede ser bastante útil, pero va a depender mucho de la información que yo requiera, de cuál es la emergencia, en definitiva, cuál es la problemática. Ahí, por ejemplo, tienen el caso de una imagen de un informe de UNICEF en la Franja de Gaza, donde hay un conflicto bastante prolongado, conflicto bélico, donde la población está aislada hace mucho tiempo y está sufriendo obviamente eh, problemáticas, entre otras cosas, problemáticas nutricionales, puntualmente los niños. Entonces, por ejemplo, hacer evaluaciones nutricionales rápidas o detección rápida de la circunferencia media del brazo puede ser útil para una situación de emergencia para medir el estado nutricional. Ahí ven que en la imagen un operador está midiendo eh, el grado de desnutrición utilizando estas cintas que ya vienen además con colorimetría para detectar rápidamente emaciación. Entonces, si el estado nutricional es normal, está en riesgo o está en un estado de emaciación o un estado de malnutrición por déficit. Bien, la alerta temprana, este es un cuadro que propone el INCAP, como para ejemplificar, por ejemplo, si nosotros podemos evaluar, por ejemplo, la falla en la producción de un cultivo o en la disminución de compras de alimentos de una población o de un problema de malnutrición X en el momento. Pero también podemos utilizar indicadores que son precoces, es decir, que anticipan a esta situación y que nos pueden alertar de que estos problemas se pueden desarrollar en el futuro a través de la información que estamos obteniendo ahora. Por ejemplo, en el caso de problemas de cultivos, podemos anticiparnos si nosotros vamos monitoreando, vigilando información vinculada al déficit de lluvias en un periodo o en el caso de la disminución de compras, si nosotros vamos monitoreando pérdidas de cosechas o otros datos referidos al ingreso de la población. Entonces, esta información nos puede alertar a los otros problemas, es decir, nos anticipan y entonces nos pueden dar una alerta más temprana de estas situaciones. Bien. Dicho todo lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos que mencionar también que la aplicación del sistema de vigilancia puede encontrar algunos desafíos comunes, como la sostenibilidad del sistema, es decir, cuando uno considera y se toma el trabajo de aplicar todo uno de estos sistemas, uno de los desafíos es que se mantenga a lo largo del tiempo y que no quede en desuso o que no se continúe. Entonces, eso intentar garantizar la continuidad es un aspecto clave. Vinculado a esto está la institucionalización, es decir, es difícil pensar que algo continúe si no está anclado en algún espacio del organigrama institucional específico. Eh, Otro aspecto importante que puede ser desafiante es que la información que se recolecte efectivamente se use para algo, es decir, que los actores involucrados lo informen bien, lo comuniquen bien y que las personas responsables o los usuarios de la información les lleguen, la interpreten, les importe y que tomen medidas. Entonces eso es algo que también tenemos que garantizar, ¿no? Como dijimos hoy al principio, no evaluamos por evaluar y no instalamos un sistema de vigilancia por el simple hecho de hacerlo, sino tenemos que procurar que esto
sea de utilidad o sirva para algo. Bien, entonces, para ir finalizando un poco, todas estas mediciones que nosotros, o toda esta información que nosotros mencionamos que necesitábamos o que teníamos que recolectar y analizar y que informar, se ve manifestada en indicadores. ¿A qué nos referimos con indicadores? Bueno, para comenzar, o sea, nuestro principal punto de evaluación, que es la malnutrición, es difícil de conceptualizar, es decir, es un constructo la malnutrición, es cómo medimos malnutrición. Lo que hacemos en realidad es utilizar distinta información que nos indica, es decir, nos refleja aspectos de esta realidad que queremos evidenciar, que es el estado nutricional de la población. Entonces, los indicadores nutricionales se emplean en poblaciones para determinar la magnitud y las tendencias de los problemas que estamos tratando de vigilar, las causas, los problemas, el impacto de los programas. Es decir, es una combinación de medidas que no nos mide directamente, pero nos da un reflejo del estado nutricional. Bien, entonces podríamos considerar, por ejemplo, indicadores del estado nutricional, específicamente. Yo acá les traje una lista que por supuesto no es exhaustiva. Hay una infinidad de indicadores y en otra clase vamos a trabajar un poco más con distintos indicadores para que es interesante que ustedes conozcan. Pero acá les traje los que pueden ser quizás considerados los más comunes, los que pueden encontrar en- sobre el estado nutricional en informes de distintas organizaciones. Es común que vean este tipo de indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de niños menores de 5 años con menos de 2 desvíos estándar de talla para la edad. Esto es nada más ni nada menos que la prevalencia de baja talla infantil en una población. O, por ejemplo, el porcentaje de niños menores de 5 años con menos de 2 desvíos estándar de peso para la talla. Esto es un indicador de niños con bajo peso. Como habíamos mencionado hoy, este, por ejemplo, es un indicador de corto plazo, de nutrición a corto plazo, mientras que el de la baja talla es un indicador más de desnutrición a largo plazo. Entonces, como hoy mencionaba, depende de los objetivos que tengamos, podemos considerar qué indicador nos puede ser de más utilidad. Por otro lado, el porcentaje de niños y adolescentes mayores de un año con más de 3 desvíos estándar de IMC para edad, esto no es nada más ni nada menos que niños y adolescentes con obesidad de la población. El porcentaje de mujeres en edad fértil con hemoglobina menos de 12 gramos, ahí dice miligramos, pero es menos de 12 gramos por decilitro. Eso no es nada más ni nada menos que la prevalencia de mujeres con anemia. Porcentaje de adultos con índice de masa corporal más de 30 kilogramos por metro cuadrado es el indicador de obesidad en adultos de una población. El promedio del consumo de sodio diario puede ser un indicador del consumo de sal en la población, que en definitiva está relacionado con las enfermedades crónicas. El porcentaje de la población que consume 5 porciones de frutas y vegetales días, aproximadamente 400 gramos, es es un indicador quizás de la calidad de la dieta de la población, muy grosero, pero es un indicador que se informa y que se recolecta en muchas encuestas. Quizás acá uno bastante útil y básico que faltó es el porcentaje de niños menores de 6 meses que reciben lactancia, o el porcentaje de niños menores de 6 meses que se alimenta por lactancia materna de forma exclusiva. Esos dos indicadores también son muy básicos y son de los más utilizados. Bien, después podemos pensar en indicadores de causa, es decir, como vimos, utilizando el marco conceptual de UNICEF, causas inmediatas, subyacentes, básicas, podemos plantear indicadores que representen todos este tipo de niveles de causas. Podemos pensar eh, en distintos niveles estructurales, a nivel nacional, a nivel eh, provincial, a nivel local. Podemos pensar en indicadores a nivel de la cadena de producción de alimentos, de los entornos, de indicadores socioeconómicos. Todos estos nos van a dar también una idea de la causalidad de los problemas nutricionales. Y también indicadores, como mencionamos hoy, para el seguimiento y la evaluación de los programas. Quizás acá pueden ser los mismos indicadores que estamos utilizando para el estado nutricional y ver cómo se modifica, o también plantear algunos indicadores específicos para cada programa que se está aplicando para ver cómo va evolucionando ese programa en específico. Bien, los tipos de indicadores usualmente los solemos o los podemos agrupar los van a encontrar como clínicos, antropométricos, bioquímicos, dietéticos. Esta es la clasificación estándar del de indicadores de estado nutricional.
específicamente, pero quizás también lo que podemos empezar a pensar es por el objetivo que cumplen, más que por el tipo de dato. Es decir, si podemos pensar en qué indicadores evalúan un problema nutricional a futuro, o si son indicadores que nos están hablando del problema concurrente, es decir, del problema nutricional actual, o si son indicadores de consecuencias o riesgos de los problemas nutricionales que encontramos actualmente, o si son, por ejemplo, indicadores para evaluar intervenciones. Eso quizás es más útil a veces o nos puede servir un poco más para pensar qué indicadores tenemos que construir, que si son clínicos, antropométricos, bioquímicos o si son de ingesta. Cuando vamos a pensar entonces qué indicadores vamos a seleccionar, tenemos que pensar en algunos aspectos puntuales vinculados a que sean válidos y que sean aplicables, básicamente. Estos que yo les mencioné, que son los más comunes, ya han cumplido, o sea, se conoce que cumplen con muchas de estas características. Entonces, a nivel general, nosotros necesitamos de un indicador que sea válido, es decir, que mida lo que quiere medir, que sea confiable, que decía a lo largo del tiempo que mida de la misma forma y con el mismo rendimiento, que tenga sensibilidad y especificidad. Estas son características de, de los indicadores o de las pruebas diagnósticas que implica que logre detectar bien o diferenciar bien a los sujetos. Es un contenido de otra materia, no vamos a profundizar en eso acá. También ciertas características operativas también tiene que tener, como por ejemplo la información que necesitamos tiene que estar disponible, tiene que ser confiable, tiene que ser relativamente coste eficaz, tiene que ser barato, tiene que ser representativo del fenómeno que queremos medir y también de la población. Tiene que ser simple, tiene que ser simple de recolectar, el indicador tiene que ser simple de analizar o de construir, tiene que ser simple de informar y tiene que ser simple de ser interpretado por los usuarios de esta información. Si cualquiera de estos procesos es muy complejo, no es un buen indicador en definitiva o no es un indicador que me va a servir. Acá tengo una sigla que me ayuda también a pensar, bueno, un indicador debe ser simple, debe ser medible, alcanzable, tiene que ser importante y tiene que tener plazos definidos. Nada, como un recordatorio de, bueno, ¿qué tengo que pensar? Entonces, lo que a veces yo evalúo cuando estamos discutiendo esto en las clases es el criterio con el que, ante un problema o la propuesta de seleccionar un indicador, con qué criterio seleccionan los indicadores que podríamos utilizar o que podríamos informar. Entonces, otra cosa a considerar es el marco conceptual, como los que hablamos hoy antes, nos podrían ayudar mucho a proponer los indicadores que necesitamos para la evaluación o la vigilancia que queremos realizar. Los niveles de agregación, como mencionamos, a nivel nacional, provincial, local, quizás a nivel nacional hay un dato que no existe, pero a nivel local existe. Todas esas cuestiones lo tenemos que considerar, los objetivos que estamos persiguiendo, las causas de los problemas nutricionales, las características de los indicadores, es decir, estas características tanto generales como operativas, la información que voy a necesitar, quiénes van a recolectar esa información, cuándo se va a recolectar, quién la va a analizar, dónde se va a hacer ese análisis, cómo se va a informar y quiénes son los usuarios. Eso también no figura ahí, pero es una cosa importante que tenemos que considerar cuando vamos a aplicar un sistema de vigilancia y cuando vamos a pensar los indicadores. Bien, y simplemente para finalizar, no es mi intención que, que nos vayamos de acá sabiendo cómo todos los pasos operativos para implementar un sistema de vigilancia. La bibliografía que tienen es una guía, entonces se extiende bastante en el paso a paso de cómo realizar un sistema y poner a punto un sistema de vigilancia. No es el ley de acá, pero me gustaría repasar como los pasos básicos para implementar un sistema de vigilancia, simplemente como para entender o por sentido común cuáles son los criterios básicos, las cuestiones que no puedo dejar de lado si yo en algún futuro deseo o tengo la intención de considerar eh, que se debería aplicar una evaluación o un sistema de vigilancia. Entonces, revisar si existe ya algún sistema, como hablábamos hoy, que haya permanencia o vigencia, es decir, si ya hay algo, si hay que mejorarlo o no, borrarlo y arrancar de cero. Definir cuáles son las necesidades de los datos y las unidades relevantes dentro del sistema de salud, determinar el flujo de datos más apropiado y efectivo, diseñar las herramientas de recolección de datos, es decir, pensar qué tipo de datos necesito, qué estrategia voy a usar, ver si necesito alguna herramienta, es decir, si necesito diseñar y validar encuestas o si necesito datos antropométricos
o si necesito datos que ya están disponibles, cómo los voy a recolectar. Desarrollar los procedimientos y mecanismos para el tratamiento de datos, es decir, cómo voy a calcular los indicadores. Desarrollar e implementar un programa de capacitación para proveedores y usuarios, es decir, tratar de de capacitar a las personas que van a utilizar esta información, cómo van a recibir los informes, cómo deben interpretar los datos, probarlo de forma previa, es decir, hacer un testeo, rediseñarlo, ver cómo funciona, monitorear cómo se está implementando y desarrollar los mecanismos tanto de difusión como retroalimentación de datos. Y finalmente, si hubo alguna modificación necesaria, mejorar el sistema. Es decir, son todas cuestiones de bastante sentido común, pero a mí lo que me interesa que sepan es, bueno, todas las cuestiones que tengo que considerar antes de pensar en hacer una evaluación o aplicar un sistema de vigilancia. No es algo simple y no es algo que pueda hacer sin tener muchas consideraciones encima. Así que bueno, con esto podemos finalizar el contenido de esta clase donde hemos abordado los principios de la evaluación y de la vigilancia alimentaria y nutricional. En las próximas clases vamos a profundizar un poco más en distintos tipos de indicadores y finalmente vamos a trabajar sobre distintos tipos de encuestas y fuentes de datos eh, del estado nutricional o de distintos aspectos vinculados al estado nutricional en Argentina. Hasta acá llegamos. Muchas gracias.